y me acompaña Sebastián Schuf. Él es presidente del Global Center for Human Rights, una organización dedicada al, como lo dice su nombre, al estudio de lo vinculado a los derechos humanos, pero también de alguna manera, Sebastián, a ver qué es lo que hacen quienes están dedicados también a administrar justicia y a, digamos, velar por estos derechos en el mundo, ¿no? Porque según he podido comprobar en este informe interesantísimo que ustedes han presentado, balance del financiamiento de estas instituciones, de la Corte Interamericana y del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, no siempre se hace lo que se debe hacer, ¿no? Sebastián se encuentra en Lima, obviamente con motivo de la realización de la Asamblea de la OEA. Como hemos visto en la primera parte del programa, ha llegado una serie de personalidades y de organizaciones a manifestar su punto de vista en esta circunstancia en Lima, y con ese motivo lo hemos invitado al programa. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que nosotros hacemos, estamos en Washington, nuestra oficina principal está ahí, y desde allí tratamos de monitorear todo lo que hacen los organismos internacionales, principalmente los abocamos a la OEA, y en Washington está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce como CIDH, y también en Costa Rica está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso tiene un papel muy relevante para nuestros países. Ahora, según he visto en el informe, este informe que ustedes han elaborado y que si les interesa lo pueden descargar en la página web que aparece en pantalla, cuando se crean estos organismos, se crean con una determinada razón de ser y se establece una forma de financiamiento. Esta forma de financiamiento es un financiamiento propio que iba a ser proporcionado por la OEA y digamos que procedía de los países miembros. Sin embargo, a lo largo del tiempo esto se ha desvirtuado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que sucede es que el sistema interamericano, como decía, está compuesto por CIDH y Corte Interamericana. Y estos órganos cada vez más reciben más aportes de tres instancias: países extracontinentales, empresas multinacionales y ONG transnacionales. Estos tres han llegado a ser hasta el 33% de los aportes en algún año. Luego los aportes de los estados crecieron, pero yo quiero arrancar la reflexión con una pregunta. ¿Qué sentirías vos si sos parte en un juicio y la otra parte le da dinero al juez? Es quien financia al juez. ¿Cómo te sentirías vos? Claro, eso es así de simple, ¿no? Eso es lo mismo que le está pasando a la mayoría de los países de América Latina. Hay financiación dirigida exclusivamente para condenar a los países en temas que no tienen nada que ver con lo que los estados pactaron cuando hicieron las convenciones, cuando firmaron la OEA, cuando hicieron la Carta de la OEA, y ninguno de los tratados han suscrito esto. Esto es un triple problema. Primero, están financiando países extracontinentales, o sea, que no tienen que ver con nuestro continente o que voluntariamente no quieren estar bajo la jurisdicción de la Corte. Por ejemplo, Canadá pone muchísimo dinero para cambiar nuestras leyes y constituciones, pero ellos no se someten a la jurisdicción que hacen. El segundo punto es gravísimo porque inciden en el contenido. No es solamente, si fuera un dinero para mantenimiento general de las funciones de la Corte y la Comisión, yo creo que es polémico igual, podría ser un poco polémico, pero podría ser atendible. Pero no, o sea, ese dinero tiene una demanda específica y en general son temas de orientación sexual, identidad de género, aborto, restricciones a la libertad religiosa. A ver, un momento, espérate, Sebastián. Estos gobiernos o estas instituciones dan un dinero bajo la condición de que sea utilizado para estos temas. Para estos temas y condenando a países, porque no es, o sea, ¿por qué? Porque lo dan para casos contenciosos. La Corte y la Comisión tienen varias funciones, pero la función más preponderante del sistema son los casos contenciosos. ¿Por qué? Porque es lo único que es vinculante. Todo lo demás que nosotros vemos, la CIDH recomendó, la Corte instó, no son cuestiones vinculantes, pero los países de Latinoamérica sí le dimos carácter vinculante a las sentencias de la Corte. Entonces,
otros países, ONG y empresas están financiando para que se nos condene en esos temas particulares. Y ahora, esto puede sonar tal vez muy simple la pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Tenemos, por ejemplo, en el caso de Perú, acá no hay una ley de aborto, no se ha aprobado el aborto, no hay el matrimonio homosexual, no hay en general ninguna de estas políticas de género, salvo obviamente lo que se logra introducir a través de lo que son políticas generales, transversales, de que se debe entender la equidad de género y qué sé yo, y que sirven como una manera de ir introduciendo lentamente en la legislación todo esto, pero lo principal no está regulado, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para mantener este estado de cosas? Por ejemplo, en el caso del Perú, que en algún momento ya hay casos, ¿no? Ciudadanos que demandan al Estado peruano en la Corte porque no se reconoce su identidad trans o algo por el estilo. Esto va a terminar en una condena al Estado peruano y eso se convierte en algo vinculante que tiene que traducirse en una ley. Eso es lo que debemos entender. A ver, eso debería pasar. Quiero retrotraer un poco para señalar algo muy importante que vos mencionaste, pero ¿qué es? A ver, estos lobbies, estas élites que tienen intereses que no tienen nada que ver con nuestros pueblos, han fracasado por la vía democrática, ¿no? O sea, a nosotros nos quieren hacer creer de que están ganando y que es inevitable, pero la realidad es que han fracasado. Por ejemplo, si nosotros vemos qué país legalizó el aborto, o sea, por parlamento, como corresponde, como por el órgano que sanciona las leyes, tenemos Argentina, Uruguay y algunos estados de México. Creo que 9 son, ninguno más. Si vemos, o sea, el tema del matrimonio homosexual, son 4 países también, o sea, y ninguno de los otros países de América Latina, a través de sus representantes, lo ha legalizado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere esas cosas. Entonces, ¿qué han hecho? Se han volcado a los organismos internacionales, porque ahí nadie los vigila y ahí pueden hacer y deshacer lo que quieren. Entonces, generan estos acuerdos y después le dicen a los países, miren, esto es obligatorio. En la mayoría de los casos no es cierto, pero en la Corte en principio sí sería cierto. ¿Por qué digo en principio? Porque si en realidad, donde dice, o sea, la convención, los tratados que el Perú suscribió defienden la vida, la familia, la libertad religiosa, súper claro. Pero ellos vienen y donde dice vida, dicen aborto. Donde dice familia, dicen homosexualidad. O familias, bueno, pero con un contenido de destrucción de la unidad del matrimonio, ¿no? Donde dicen libertad religiosa, ellos dicen restricciones a la libertad religiosa. Entonces, sí, en principio sería de carácter vinculante, pero habría que ver qué se tiene que cumplir y qué no cuando se esté reinterpretando a contrario sensu de lo que el Perú suscribió. Imagínate que hacemos un contrato nosotros donde me comprometo, o vos te comprometés a que yo te pague 100 soles, ¿no? Y esos son los términos del acuerdo, todo. Y cuando lo querés ejecutar me decís, no, en realidad eran 100 dólares. Pero acá decían soles. Ah, no, pero me conviene más. Bueno, o sea, pero es algo distinto de lo que nosotros acordamos. Bueno, eso mismo es lo que están haciendo los órganos internacionales ahora. Claro, es decir, para que se entienda claramente, aquello que fue la causa por la cual se crearon estos organismos, incluso la causa por la cual se creó la OEA, ha sido vaciado de su contenido, se ha puesto un nuevo contenido y todos los estados siguen al nuevo contenido ignorando que se les ha cambiado, digamos, la razón de ser. Sí. Y no solamente eso, sino que además hay organizaciones, personas y estados interesados en imponer ciertas condiciones y van financiando a estas organizaciones para que así lo hagan. Exactamente, pero eso es especialmente grave porque ya es grave que ideológicamente se hagan cambios, pero, o sea, si esos cambios son por quién financia más, por quién pone el dinero, es sumamente grave porque eso podría terminar cambiando nuestras leyes nacionales y nuestras constituciones. Digo, ¿para qué tenemos parlamentarios si va a venir alguien con más dinero, pagarle a la OEA para que nos condene y para decirnos qué leyes podemos tener? Eso es lo que está pasando ahora. Bueno, ya lo vemos y de ahí la importancia de la presencia de ustedes en Lima en este momento, así como de otras organizaciones que están manifestándose para que no haya un discurso único, ¿no?, en la Asamblea de la OEA, y sin duda que
es importante que la población del Perú escuche estas denuncias, escuche esta realidad y sepa en qué terreno nos estamos moviendo. Si me permite, Sebastián, vamos a una pausa y luego seguimos conversando. ¿Cómo no? Hola, soy Luciano Reboredo y los invito a acompañarnos todos los miércoles a las 8 de la noche en El Vuelo de la Abeja, donde analizamos lo último del acontecer político nacional e internacional. No lo olviden, todos los miércoles a las 8 de la noche en BHTV. Sebastián, en este interesantísimo documento que ustedes han elaborado, se habla de los informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y dice, los informes son una herramienta de la que disponen para analizar determinadas temáticas desde su perspectiva, pudiendo realizar recomendaciones no vinculantes. ¿No? Y acá se menciona un informe titulado Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, etc., ¿no? En el año 2015. Y esto con el apoyo financiero de Dinamarca, Estados Unidos, la Fundación Arcus, ONU-SIDA, los Países Bajos, el Reino Unido. Luego, en 2019, otro informe sobre los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex en América, y el financiamiento también, ¿no?, de diversas fundaciones y países que no forman parte de la organización. En el 2020, sobre personas trans y género diverso, otra vez el Trust de las Américas, Wellspring, Arcus Foundation, el gobierno de Holanda, ¿no? Y también, por supuesto, el señor Soros, ¿no?, con su Open Society. Estos informes, si bien ustedes mencionan que son no vinculantes, ¿qué efecto tienen finalmente? Bueno, o sea, es muy interesante la pregunta, Luciano, gracias. A ver, varias cosas. Primero, esos informes, que son una pequeña muestra de todos los informes que produce la Comisión Interamericana, primero es muy grave porque esos informes se pagan. Estos países y organizaciones, hasta empresas que nombraste, directamente van y pagan los informes. Los informes salen con el logo de la CIDH. No sabemos claramente quién los desarrolla. O sea, con suerte lo desarrolla algún técnico consultor, o sea, no nos queda claro si los desarrolla la CIDH porque es muy opaco todo como es el sistema ese. No sería nada raro que directamente entreguen el contenido, pero lo grave es que sale algo oficial de la CIDH con los nombres de los comisionados, pero, o sea, hecho por el apoyo económico de Soros, Open Society, Freedom House, algún país. Por ejemplo, como te decía de Canadá, a veces apoya un montón de cosas en los informes que ni siquiera se atienen ellos, o sea, simplemente lo hacen para nuestros países. Y la pregunta que me haces concreta, a ver, esos informes son recomendaciones que hace la CIDH. ¿Qué valor tienen? Ninguno. No tienen ningún valor, son simples recomendaciones que hace la CIDH. Pero en la práctica, ¿qué valor tienen? Muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos han inventado el concepto de estándares interamericanos de derechos humanos. ¿Qué son los estándares? Nadie sabe bien. Son lo que ellos dicen que son estándares. Pero bueno, estándares en definitiva son toda cosa que hace la CIDH. O sea, desde un comunicado de prensa hasta un tweet, hasta estos informes es el lugar más paradigmático, quizás, junto con otros informes oficiales que bueno, se llaman de fondo, de admisibilidad, no vienen al caso en este punto. Pero bueno, todo eso forman estos supuestos estándares y según la CIDH estos estándares son obligatorios. No lo son, pero ¿qué pasa? Los parlamentarios no lo saben porque no son expertos en derecho internacional de los derechos humanos. Solo ellos son, o sea, muy poca gente es experta en derecho internacional de los derechos humanos y forman parte de un mismo círculo gnóstico del cual es muy difícil entrar. O sea, nuestro trabajo en Washington es justamente ir a todas las reuniones, hacer seguimiento de todo y poder desentrañar qué es lo que pasa. Estos estándares se imponen a los países como obligatorios y nosotros nos consta y lo hemos visto, van a los parlamentos y le dicen, por ejemplo, tiene que legislar el aborto. Y dicen, no, de ninguna manera, o sea, mi pueblo me eligió, no quiere eso. Pero le dicen, no, miren, o sea, usted tiene jurisdicción, usted está bajo la CIDH y la CIDH publicó este informe, pagado por Open Society o Canadá,
que usted tiene que legalizar el aborto, sí o sí. Entonces, y muchos dicen, perdón, no sabía, o sea, no sabía que yo tenía que hacer eso, así de tonto como suena, pero en muchos países, en México ha pasado eso, por ejemplo, en el estado de Guerrero ha pasado eso, o sea, una senadora con una recomendación de la CIDH que habían votado hace poquito, todos no el aborto, le dijo, no, pero esta recomendación, o sea, la tenemos que seguir. Se pone como un objetivo. Y hay que cumplirlo. Mienten, dicen que es obligatorio, o sea, de hecho cuando uno lee un lenguaje muy complejo a propósito, ¿no? Pero cuando lee la definición de estándares, o sea, ellos indican que lo que ellos dicen es obligatorio para todos los países, para los 35 estados que forman parte de la OEA. Entonces, eso es lo grave, o sea, nadie los eligió para eso. Si usted revisa la Carta de la OEA, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o todos los otros tratados que el Perú y los otros países han suscrito, no va a decir nada de que la CIDH tiene esa competencia. Más bien, lo que va a decir es que la CIDH es subsidiaria, coadyuvante y complementaria. Eso quiere decir, trabaja para los estados, tiene que ayudar a los estados, no está por encima y no tiene ninguna forma de darle órdenes obligatorias, pero lo está haciendo en la realidad. Claro, en la práctica se han convertido en agentes de una ideología, ¿no? Y trabajan pagados por ciertos intereses internacionales que están detrás de esto. Esa es la realidad. Sí, y lo más triste es que los estados también pagan esto, los estados que lo sufren también pagan esto. ¿Por qué? Porque han sido muy astutos en algo, o sea, han logrado traducir cualquier ataque personal e institucional en un ataque a los derechos humanos. Entonces, o sea, hey, te estás robando eso, ese dinero no te corresponde. Eso me decís porque no estás de acuerdo con los derechos humanos, sos un violador de derechos humanos, yo soy un defensor de derechos humanos, tengo fueros especiales y me estás atacando por eso. Entonces, han logrado eso de forma magnífica, la verdad, y gracias a eso los países... Nosotros estamos en Washington, hablamos prácticamente con todas las delegaciones y en privado nos lo dicen, pero en público no se atreven. ¿Por qué? Porque van a ser señalados como países violadores de derechos humanos. Claro, cuando no son como los nuestros en este momento, que están completamente comprometidos con esta agenda. Exactamente, sí, Eso sí. es verdad. Ahora, Sebastián, ¿qué va a suceder en Lima en estos días? Bueno, lo que está pasando estos días es la Asamblea General de la OEA. Consta de dos partes a tener en cuenta. Una parte es la de sociedad civil que transcurrió hoy, es una parte que debería reflejar la sociedad civil de las Américas y sobre todo de Latinoamérica y el Caribe. Si vendría un marciano y llegaría a esta pensaría que la mitad que el 50% de las Américas es travesti, que el 50% de las Américas es homosexual, porque ese es el lugar de privilegio que tienen, ¿no? En realidad ocupan prácticamente no solo casi la mitad de las coaliciones y las voces que se presentan como sociedad civil, sino una posición de poder tremenda porque tienen al secretario general que les acaba de decir ayer en público, la OEA les pertenece, no a los estados, les acaba de decir al grupo del lobby Sinergia, el grupo del lobby más fuerte que está en las Américas, en la OEA, les acaba de decir la OEA les pertenece, eso es público, lo pueden ver. ¿Eso ha dicho Almagro? Eso ha dicho Almagro, la OEA les pertenece. No, sí. Tienen o sea, todo lo que es el departamento de la OEA relacionado con sociedad civil también es totalmente adicto y utilizan los medios públicos para eso. Y no han podido echarnos porque entendemos que somos representativos de una gran cantidad de gente, quizás del más del 80-90% de la sociedad. Entonces sí tenemos nuestro espacio. Pero hay una cosa más importante que son las resoluciones, o sea que no es el cuarto donde todos gritan y se sacan fotos. En ese cuarto se deciden las resoluciones que van a ser consensuadas. Las resoluciones no se votan, se consensúan y lo que todos los países están de acuerdo. Ahora bien, ¿qué tienen esas resoluciones? Género, servicios de salud sexual y reproductiva traducidos en aborto, interseccionalidad, que es lo nuevo que se viene, que es la acumulación de vulnerabilidades. O sea, uno es mujer, migrante, indígena, trans, o sea, mientras más de esas tengas, más privilegios vas a tener. Y una serie, el tema de la cuestión de la prohibición de la ayuda a personas homosexuales que quieren abandonar su condición, eso se quiere prohibir explícitamente.
Y un tema gravísimo está el tema de los niños trans, los niños homosexuales. Está empezando a fomentar en esa resolución. Esa resolución la está apoyando Perú, y lo que es especialmente grave de Perú es que algunos países pusieron un párrafo en esta resolución diciendo que, bueno, todas estas recomendaciones, todas estas cuestiones en la resolución tienen que estar siempre de acuerdo a nuestra ley nacional. Y Perú solicitó sacar ese párrafo, Perú solicitó sacar ese párrafo, entre otros países, no quería que lo que se vea en las resoluciones tiene que hacerse de acuerdo a la ley nacional. No tiene que hacerse de acuerdo a la ley nacional. Es más importante esas resoluciones, ¿por qué? Porque les sirve para avanzar su agenda contra la voluntad del pueblo que vota. Claro, ahí hay, Sebastián, hasta donde yo entiendo, se está dando algo detrás, y es que el gobierno peruano, como tú sabes, es un desastre de corrupción, de incapacidad, y está al borde del precipicio de una posible vacancia o de una crisis total en cualquier momento. Entonces, esa es una izquierda radical la que está en el gobierno, ¿no? Senderistas y gente que viene del terrorismo incluso. Y hay la otra izquierda, que es lo que llamamos la izquierda caviar, ¿no? Que son estos del género y los neomarxistas, y ellos son los que han tomado la representación peruana en la OEA, puestos por este gobierno, ¿no? El canciller es un tremendo caviar, comprometido con toda esta agenda, el representante de la ONU, el representante en la OEA, y ellos tres están marcando mucho la agenda internacional del Perú, ¿no? Y al parecer lo que está buscando este gobierno es un respaldo internacional. Ayer ha ido Almagro a reunirse con Castillo, y también ha dicho: cada vez que vengo veo mejor el Perú. Castillo es un éxito en el tema agropecuario y agrario, cuando es un desastre, no hay fertilizantes, el costo de vida sube diariamente. Entonces, ¿qué es lo que están negociando desde mi punto de vista? Un respaldo internacional para impedir la vacancia del presidente. Claro, si la OEA respalda al gobierno y ponen acá representantes y promueven el diálogo, se acaba cualquier intento de vacancia o cualquier crisis del gobierno. Entonces probablemente se han negociado estas cosas por detrás y es lo que estamos pagando las consecuencias, ¿no? Este señor Castillo se ha entregado a estos poderes para sentirse más protegido, y probablemente la participación de Perú sea de las peores en este sentido, porque eso es lo que están negociando y lo que están buscando. Eso, bueno, esa es una idea. Así es, puede ser, yo desconozco quizás la política interna en detalle, seguramente será como vos decís. Pero lo que sí puedo asegurar, porque lo vemos desde hace años que trabajamos en esto, es que independientemente de la coyuntura, es un problema de élites ricas y educadas contra la gente, contra el pueblo. Si usted le pregunta a la gente, la gente nunca votó eso, la gente no quiere eso. Solamente lo pueden hacer escondidos en Washington o en Nueva York. Lo pueden hacer ahí en cuartos cerrados donde casi nadie puede entrar, y después salen y dicen: listo, está acordado, donde los más fuertes imponen a los más débiles, y la necesidad de pertenecer es más importante que la representación, que la lealtad al país, lo cual es gravísimo. Ellos tienen más miedo, y lo vemos todos los días, en quedar mal con sus compañeros de la OEA, sí, claro, de que en representar los intereses del pueblo de su país. No, lo has dicho muy claro, ¿no? Lo que no pueden lograr internamente en la política diaria y en los diversos parlamentos, luego lo imponen desde estos organismos internacionales. Así es. Eso es lo que tenemos en estos días. Bueno, te agradezco muchísimo, ha sido muy claro. Muchas gracias, Luciano. Muy revelador todo lo que nos has contado. Y bueno, vamos a ver qué pasa estos días en Lima. Hay marchas, hay protestas y toda una movilización de la población y de grupos también de parlamentarios, no solamente peruanos, sino que han venido de otras partes, para oponerse a esta imposición del globalismo progresista que representa la OEA hoy en día y que está sesionando en nuestro país.